Parte 1. Mi nombre es Arturo y soy arquitecto forense. Mi trabajo consiste en revisar estructuras de edificios antiguos antes de su demolición para asegurar que no haya riesgos estructurales. El año pasado me asignaron un edificio de departamentos en la zona centro, una construcción de los años 40 que llevaba sellada más de 3 décadas. El lugar era un laberinto de pasillos estrechos y techos altos, pero había una anomalía que me quitaba el sueño. Según los planos originales, entre el departamento 103 y el 104, sobraban exactamente 1,5 metros de espacio que no aparecía en ninguna entrada. Al principio pensé que era un error de dibujo, pero cuando estuve en el sitio y medí la distancia exterior, el espacio estaba ahí. Una pared ciega, sin puertas ni ventanas. Al golpear el muro, el sonido no era el de un ladrillo sólido, sino un eco profundo, como si detrás hubiera una cavidad inmensa. Cometí el error de usar una microcámara térmica para ver qué había dentro. Al introducir la lente por una pequeña grieta, el monitor no mostró calor, sino una imagen que me hizo soltar el equipo. Dentro de ese hueco de 1,5 metros, no había tuberías ni escombros. Había un pasillo que parecía extenderse por kilómetros, iluminado por una luz amarillenta que no tenía fuente. Y en el suelo de ese pasillo había miles de zapatos humanos, perfectamente alineados, apuntando hacia la misma dirección. Parte 2. Esa noche decidí entrar. Usé un mazo para abrir un agujero lo suficientemente grande para mi cuerpo. El olor que salió de ahí no era a polvo, era un olor alcalino, como el de los hospitales, mezclado con el aroma de la lluvia sobre metal caliente. Al cruzar la pared, el ruido de la ciudad desapareció por completo. En su lugar, un zumbido de baja frecuencia empezó a vibrar en mis dientes. Caminé sobre los zapatos, sintiendo que el suelo bajo mis pies no era concreto, sino que tenía una textura ligeramente elástica, como cuero estirado. Después de avanzar unos metros, los zapatos terminaron y empezaron las prendas de ropa. Camisas, vestidos, uniformes, todos vacíos pero manteniendo la forma de los cuerpos que alguna vez los habitaron. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un latido. Pero no era un corazón humano. Era un golpe pesado, húmedo, que hacía que las paredes del pasillo se contrajeran rítmicamente. El edificio no era una construcción de piedra y varilla, era un organismo que había crecido imitando la arquitectura humana para atraer presas. Parte 3. Me di la vuelta para escapar, pero el agujero por el que había entrado se estaba cerrando. El ladrillo y el yeso se estaban regenerando como si fueran costras sobre una herida. Desesperado, corrí pasillo adentro, buscando otra salida. Fue entonces cuando la vi, la vigía. Estaba incrustada en el techo, a unos 10 metros de altura. No era un fantasma. Era una masa de tejido fibroso y pálido que se entrelazaba con las vigas de acero. De esa masa colgaban cientos de cordones umbilicales transparentes y cada uno estaba conectado a la nuca de una persona. Había gente ahí. Gente que había desaparecido hace décadas, con sus cuerpos suspendidos en el aire, mantenidos vivos por el edificio para procesar su conciencia. Sus rostros estaban en paz, pero sus ojos estaban abiertos y se movían a una velocidad frenética, procesando datos que el edificio necesitaba para seguir creciendo. La vigía me detectó. No usó manos para atraparme. Usó el sonido. El zumbido de mis dientes aumentó hasta que sentí que mi mandíbula se iba a romper, y de repente, mi propia sombra se despegó del suelo y empezó a estrangularme. Parte 4. Logré zafarme solo porque llevaba conmigo un soplete industrial para las revisiones de tubería. Encendí la llama y la acerqué a la pared. El edificio reaccionó como un animal herido. Un grito ensordecedor, agudo como el de un recién nacido pero multiplicado por 1000, retumbó en mis oídos. Las paredes empezaron a sangrar un líquido negro y viscoso que olía a alquitrán. El dolor del edificio abrió una brecha temporal en la estructura. Corrí hacia una zona donde el yeso se estaba desmoronando y salté al vacío, cayendo en el pasillo del departamento 103, justo antes de que la pared se sellara por completo con un chasquido seco de huesos encajando. Renuncié a la empresa ese mismo día. El edificio fue demolido semanas después, pero yo estuve ahí para verlo. Cuando la bola de demolición golpeó el área entre el 103 y el 104, no salieron escombros de concreto. Salió una nube de polvo grisáceo que, al caer al suelo, formó la silueta de miles de personas corriendo en todas direcciones antes de desvanecerse con el viento. Ahora vivo en una casa de madera, en el campo. No soporto los edificios de departamentos. No soporto el sonido de la calefacción central porque me recuerda a ese latido húmedo. Y lo peor es que, a veces, cuando estoy en silencio total, siento que mi propia sombra intenta levantarse del suelo, como si todavía tuviera un hilo invisible conectado a la nuca, esperando que yo vuelva a entrar en un lugar con paredes ciegas.
Si alguna vez notas que el plano de tu casa no coincide con la realidad, o si escuchas que tu edificio respira cuando todos los vecinos están dormidos, no busques el hueco. Hay lugares que no fueron construidos por hombres, sino que crecieron esperando que alguien los habitara para siempre.